Hola, bienvenidos a temas de derecho, algo de la asignatura de Derecho Romano 1. Hoy con el tema las personas. Y bueno, el concepto de tal de la persona tenía dos acepciones, una de carácter físico que se le atribuye a un individuo teniendo esa capacidad de tener derechos, y la otra de carácter abstracto que también se le atribuyen derechos pero siendo seres abstractos, es decir, persona moral, abstracta o jurídica. La capacidad legal de un hombre es el cúmulo de cualidades que debe poseer, las aptitudes para poder ser sujeto de derechos y adquirirlos. Es decir, la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Pero no todos los hombres en la antigua Roma eran sujetos de derecho, ya que para ser reconocida como persona se requerían tres estatus y cada estatus marcaba la diferencia en su situación jurídica. Estaba el status libertatis, el ser libre, no esclavo, el status civitatis, ser ciudadano romano, distinguiéndolo de los no ciudadanos, y también el status family, que hablaríamos de los hombres que podían ser jefes de familia o miembros de ella y sometidos a la autoridad de un jefe o paterfamilia. Bueno, la posesión de estos tres estatus daba al ser humano plena capacidad jurídica, eso llamarían ellos personalidad. Había quienes no se les reconocía tales capacidades y las tenían restringidas, por ejemplo, a las mujeres, descendientes, peregrinos y esclavos. A propósito de la persona física, en el derecho romano existen dos clases de requisitos: los referidos a la existencia física, es decir, al nacimiento y muerte, y también el estatus, que hace referencia a su posición social. En Roma conceptualizaban al homo como la unidad psicofísica, es decir, que todo ente que tenía una mente racional en un cuerpo humano, eso era un homo, y la persona, en ese mismo sentido, era el hombre, pero considerado como, o de acuerdo a sus circunstancias, que ocupaba un lugar, un puesto en la sociedad, y en ese estado y en esa familia era reconocido como estatus. Por ejemplo, el estado de libertad, hablando de este estatus, el que nace libre se le denominaba ingenuo, y en caso de que llegase a caer en la esclavitud y recuperase su libertad, seguía siendo ingenuo. Tenía otro tipo de estatus y también otro nivel social. A diferencia del esclavo que llegaba a ser libertado, se le denominaba liberto. Bueno, de la persona moral o jurídica, en la ciencia del siglo XIX, en la ciencia jurídica, ya esta idea empieza a determinarse a organizaciones o sociedades que tienen una vida jurídica independiente de la de sus miembros, de tal suerte que tienen patrimonio propio y pueden ser tanto acreedoras como deudoras, así como acudir a un juicio, entre otras cosas. Ahora bien, los romanos también, pero empezaron formándose a partir de sociedades privadas, como por ejemplo los coherederos, que con el objetivo de no ser desclasificados en un censo, mantenían los fondos de la herencia paterna como fondo social, y cuya sociedad era legítima y natural, con dominio indiviso. De ahí surge ese tipo de personas. Esto es el antecedente de las sociedades constituidas por ciudadanos con fines diversos. Aquí ya se está vislumbrando que van a tener también una finalidad las sociedades. Al momento en que se encuentra legalmente constituida, bueno, se debe de determinar ese fin y se convierte en sujeto de derechos y obligaciones. En Roma, estas sociedades podían tener derechos reales, ser acreedoras y deudoras, así como tener patrimonio propio y heredar. De hecho, tenían un apoderado o síndico que las representaba. De los atributos de la persona física, el nacimiento marca el comienzo de esos atributos como persona física, y se requería básicamente
que el ser estuviera separado del claustro materno, es decir, que ya no existiera el cordón umbilical unido al vientre de la madre, y también el nacimiento con vida del ser. Al respecto también había dos posturas. Los sabianos también consideraban que el ser respirara, con que respirara era suficiente para ya tener esta cualidad. Sin embargo, los proculeyanos, por su parte, decían que se necesitaba que este ser llorara o gritara. El nacimiento también debía tener este ser una forma humana, considerándose desprovisto de protección legal a aquel ser que pareciera contrario a natura. La persona física se extinguía, pues evidentemente, con la muerte, que debía ser también probada de igual forma que la vida. Pero sí tenía que ser probada, ya que en el derecho romano no se contempló la ausencia como presunción de fallecimiento. Ahora bien, de la capacidad jurídica y capacidad de obrar, también los romanos ya tenían en mente esta situación, que la titularidad de los tres estatus que hemos referido otorgaba al hombre la plena capacidad jurídica, le llamaban caput, misma que se daba al sujeto o daba al sujeto esa capacidad suficiente para gozar de derechos, y debía complementarse con la capacidad de ejercer esos derechos, que se le podría decir la capacidad de obrar. Ahora bien, había diferentes circunstancias, tanto civiles como naturales y sociales, que podían ser generadoras de cambios o modificaciones en la capacidad jurídica de la persona, tales como la degradación del honor civil, la religión, la condición social, la profesión, el domicilio, y también podía ser eliminada o restringida por razón de edad, sexo y enfermedades, así como la prodigalidad. Respecto del honor, en Roma era imprescindible que no hubiera tacha respecto del honor, porque así podían gozar de derechos públicos como privados. De la religión, pues se debía en un momento determinado profesar la religión oficial. La condición social, claro, siempre estaba diferenciada entre patricios y plebeyos. De la profesión, también dependiendo de la profesión se otorgaban ciertos privilegios o se disminuían algunos derechos. Del domicilio también diferenciaban el domicilio elegido del domicilio necesario, y el necesario era impuesto por ley, por ejemplo a los desterrados o a mujeres que se casaban e iban al domicilio de maridos, etc. De la edad, bueno, ahí también tenían una capacidad para obrar, en las edades de púberes e impúberes, y se fijó en 12 años para la mujer y 14 para el hombre antes de alcanzar la pubertad. La persona no era capaz de obrar, por tal motivo se encontraba sometido a la tutela. Del sexo, la mujer siempre estuvo colocada en una situación inferior al varón, y en Roma no podía ocupar cargos públicos, además de no tener poder familiar alguno. También de las enfermedades corporales y mentales, principalmente podemos destacar a los ciegos, a los sordos y a los mudos, teniendo múltiples restricciones. Y ya por último hablaré de la prodigalidad, que es más que nada cuando se tenía la manía de dilapidar los bienes. Bueno, pues hasta aquí este tema, que espero haya sido interesante para todos ustedes, y nos veremos en la próxima. Gracias.